Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabiana Yu, estudiante de tercer año de medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y en esta ocasión vamos a hablar sobre técnicas en bioquímica y biología molecular, específicamente sobre FISH y CRISPR-Cas9. Los objetivos de este video es comprender las bases moleculares de FISH y CRISPR-Cas9 y entender las aplicaciones que tienen estas técnicas en la medicina. Empezaremos hablando por FISH y luego pasaremos a CRISPR-Cas9. Entonces, empezando por FISH. En primer lugar, ¿qué es FISH? FISH viene a ser las siglas para Fluorescence in situ hybridization. En otras palabras, esta es una técnica para localizar secuencias específicas de ADN, como utilizando sondas fluorescentes. Este es un ejemplo de cómo luce FISH. Como vemos, tenemos los cromosomas y están marcados por fluorescencia, que vienen a ser las ondas. Entonces, para entender cómo funciona FISH, tenemos que recordar cómo funciona la estructura del ADN. En primer lugar, sabemos que consiste de dos hebras enrolladas, y para que estas hebras se unan, necesitan encontrarse dos secuencias complementarias, es decir, se hibridan. Ese es un término que se utiliza bastante para FISH. Entonces, FISH lo que hace es aprovechar esta habilidad del ADN de poder hibridarse con secuencias específicas. Bueno, esta es una vista general de Fish. Más adelante vamos a verlo paso a paso, pero para tener una idea, lo que se realiza es primero calentar la muestra de manera que el ADN se desnaturalice. ¿Qué significa esto? Que se separen las hebras, rompiéndose los puentes de hidrógeno que hay entre las bases. Una vez que ya tenemos desnaturalizado el ADN, insertamos sondas que han sido marcadas con nuestras proteínas o moléculas fluorescentes. Entonces, una vez que ya tenemos las dos cosas dentro de nuestra muestra, lo que se hace es enfriarlo de manera que permita que la sonda se hibride a la secuencia que es complementaria y de esa manera la marca. Ok, ahora viendo paso a paso. El primer paso para FISH es la fijación de células. Esto, en otras palabras, es como una preparación o una manera de dejar a la célula congelada, por así decirlo, para que se pueda ver qué es lo que está sucediendo dentro. Entonces, lo que se hace es preparar a la célula con una solución fijadora, por ejemplo, el formaldehído. Y esto lo que va a hacer es causar enlaces cruzados entre proteína-proteína o proteína ácido nucleico. Entonces, algo importante que tenemos que tener en cuenta es que a partir de este punto, la célula ya no es viable, es decir, que ya no tiene vida. Ahora, ya que tenemos la célula preparada, tenemos que preparar también nuestras sondas para marcar las secuencias que nosotros buscamos. Entonces, algo que hay que tener en cuenta es que la sonda debe ser complementaria a la región del cromosoma de interés, es decir, a nuestro gen que estamos buscando, de manera que se pueda unir a él mediante la complementariedad. Entonces, una vez que ya tenemos mapeada esa secuencia y tenemos la secuencia lista del ADN, lo que tenemos que hacer es editarla para que pueda estar marcada fluorescentemente. Para esto, lo que se utiliza es una enzima, que es la DNasa. Esta se encarga de cortar muescas, o como pueden encontrar en inglés, nicks, que son básicamente huecos, o retira uno por uno nucleótidos al azar, de manera que se quedan estos huequitos vacíos. Una vez que ya tenemos estos huecos, estas muescas, se proporcionan nucleótidos que han sido marcados previamente con las proteínas fluorescentes, y estos, mediante complementariedad, se van a unir a su base complementaria, pero lo que falta es que se unan de esta parte de aquí, por el enlace fosfodiéster. Entonces, lo que se utiliza es a la enzima ligasa, que esta se encarga de sellar a los nucleótidos que han sido insertados. Es decir, la ligasa va a formar el enlace fosfodiéster y de esa manera ya tenemos a la hebra lista. Entonces, ahora ya que tenemos la sonda y la célula, ya podemos realizar el proceso como tal. El paso que sigue es la desnaturalización, que como les mencioné, lo que se hace es calentar la célula aproximadamente a unos 95 grados Celsius para que se separen las hebras de ADN, ¿no? Rompiendo los puentes de hidrógeno que teníamos en medio y ya tenemos las hebras separadas, tanto de la sonda para que esté individualmente como de la célula blanco, ¿no? Nuestra muestra. El siguiente paso es la hibridación. Aquí lo que se hace es enfriar las células de manera que esto permite que la sonda pueda hibridarse mediante complementariedad a nuestro gen de interés, a nuestra secuencia blanco. Y una vez que ya se ha dado tiempo para que esto suceda, se hace un lavado para que se pueda remover cualquier sonda sobrante, cualquier sonda que no se haya hibridado. Entonces, con esto ya podríamos ver los resultados. Lo que podemos encontrar es o que tengamos una parte fluorescente o que no encontremos ningún tipo de fluorescencia. ¿Y qué significan estos resultados? Si es que encontramos la fluorescencia, significa que la sonda
se ha unido, es decir, que ha encontrado a una secuencia complementaria a ella, lo que significa, nos está diciendo que el gen que estamos buscando sí se encuentra presente en el genoma. Pero, por otro lado, si es que no encontramos ninguna fluorescencia, lo que significa es que no ha habido hibridación, es decir, que la secuencia complementaria a nuestra sonda, es decir, nuestra secuencia blanco, el gen de interés, no está presente en el genoma, lo que nos indicaría que ha habido mutaciones, ha habido cambios en el genoma. Bueno, ahora para conocer qué tipos de fish existen, en primer lugar tenemos el directo. En este caso, las sondas ya tienen los fluoróforos incorporados a ellas, es decir, que una vez que se dé la hibridación, vamos a poder ver inmediatamente la fluorescencia bajo microscopía. Por otro lado, tenemos el tipo de fish indirecto. En este caso, las ondas se van a ser marcadas con un apteno. El apteno básicamente viene a ser una molécula que por sí sola no va a hacer nada. No vamos a ver la fluorescencia en este momento. Entonces, para eso, para ver la fluorescencia, necesitamos un paso extra para detectarla. ¿Cómo es esto? Mediante anticuerpos o enzimas que van a ser afines al apteno y que estos sí van a tener la fluorescencia. Y a partir de ese momento, cuando ya agreguemos el anticuerpo o enzima, ya vamos a poder ver esta fluorescencia. Es por eso que es indirecto, porque tenemos que realizar un paso extra para poder ver la fluorescencia a partir de ahí. Ahora, también tenemos diferentes tipos de sondas de acuerdo a lo que nosotros queremos buscar utilizando FISH. En primer lugar, tenemos los de cromosoma entero. Estos nos van a permitir visualizar de qué manera están arreglados estructural y numéricamente los cromosomas, específicamente en metafase. Y la utilidad de ellos son los cariotipos. Por ejemplo, acá tenemos un cariotipo humano. En la actualidad ya tenemos sondas que nos permiten pintar todos los cromosomas humanos y como vemos, nos podemos ver gracias a ello de qué manera están organizados estructuralmente y cuántos cromosomas tiene cierto individuo. Por otro lado, también tenemos las ondas de secuencia repetitiva. Como sabemos, a lo largo del genoma tenemos ciertas regiones en donde tenemos partes en las que ciertas secuencias o patrones se repiten constantemente. Entonces, esto nos permite realizar sondas centroméricas, es decir, que apuntan al centrómero uniéndose a las secuencias satélites que se encuentran justamente en esta zona, en el centro del cromosoma. Como también tenemos sondas teloméricas que se unen a las ondas repetitivas que en este caso están en los extremos de los cromosomas. Y la utilidad de estos son para detectar aneuploidías, es decir, alteraciones en la cantidad de cromosomas que puede tener un individuo. Por ejemplo, aquí vemos que esta célula tiene dos puntos, es decir, que tiene dos cromosomas de ese tipo. En cambio, estas otras células tienen tres puntos, lo que nos indica que tiene tres cromosomas de ese tipo, lo que nos sería una trisomía. Y el último tipo de sonda son los específicos a un locus. En este caso ya tenemos una sección pequeña de ADN o un gen al que queremos buscar, y la utilidad de este tipo de sondas son para las translocaciones, inversiones y deleciones, que son todos tipos de mutaciones. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es que FISH no va a ser útil para detectar mutaciones puntuales, es decir, mutaciones que se realizan solo un cambio en una base. ¿Por qué? Porque la sonda igual puede emparejarse a esta secuencia. Es decir, que la mutación puntual no es lo suficientemente grande para que la sonda no se hibride, lo que nos estaría dando posiblemente un falso positivo. Y bueno, por último, algunas aplicaciones de FISH. FISH nos puede servir para obtener información directa de la posición de ciertos genes, de genes específicos que nosotros estamos buscando. También nos sirve para diagnosticar, evaluar la prognosis y la remisión de varias enfermedades genéticas, por ejemplo, el síndrome de Prader-Willi, síndrome de lesión 22q13 o síndrome de Down, entre muchas otras. Y por último, FISH también nos sirve para evaluar la expresión genética, como apuntando específicamente al RNA mensajero, ya que esto nos estaría indicando que cierto gen que estamos buscando se está transcribiendo y expresando por ende. Bueno, ahora pasaremos a algunas preguntas de aplicación sobre FISH. Pueden pausar el video para pensarlo y en unos segundos paso la respuesta. Bueno, la respuesta a esta pregunta es la C. En primer lugar, ¿qué nos preguntan? Nos dicen algunos beneficios de FISH son excepto, y bueno, en el caso de la C, nos dice, permite identificar en una misma célula cómo ésta reacciona a tratamientos de cáncer. ¿Y por qué esta es incorrecta? Bueno, para esto tenemos que recordar cuál es el primer paso de FISH. Como mencionamos, el primer paso de FISH es la fijación. Y como dijimos, a partir de este punto, la célula ya no es viable, es decir, que ya no está viva. Entonces, si es que la célula ya no está viva, no podríamos ver cómo ésta reacciona frente a un tratamiento de cáncer.
porque ya está muerta, ya no puede reaccionar frente a algún tratamiento o estímulo o lo que sea. Bueno, ahora tenemos otra pregunta. Nuevamente, pueden pausar el video y dentro de poco pasaría la respuesta. Bueno, ahora la respuesta es la D. Nuevamente nos preguntan cuál es la opción incorrecta dentro de todos estos enunciados. Y en el caso de la D, nos menciona, es posible identificar y visualizar mutaciones puntuales con gran precisión usando FISH a través de fluoroquímicos. Entonces, lo que está incorrecto en esta parte es que FISH no es útil para detectar mutaciones puntuales por el hecho de que la sonda igual puede emparejarse, porque la mutación puntual no es suficiente para que la sonda no se una y nos estaría dando un falso positivo, como mencionamos anteriormente. Y bueno, eso es todo con respecto a Fish. Ahora pasaremos a la técnica de CRISPR-Cas9. Entonces, nuevamente, ¿qué es CRISPR? CRISPR viene a ser las siglas para Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Es un nombre bastante largo, pero de hecho nos describe bastante bien qué es lo que sucede aquí. Entonces, en primer lugar tenemos secuencias palindrómicas cortas, es decir, tenemos varias secuencias cortas, repetitivas, que son idénticas entre sí. Palindrómico, por si acaso, significa que se lee tanto al derecho como al revés. Es una característica de estas secuencias que tenemos acá. Y estas secuencias que están repetidas van a estar espaciadas por otras secuencias diferentes, como estas de acá, que se llaman los spacers o espaciadores. Estas secuencias sí van a ser diferentes entre sí, no son idénticas, y su característica más importante es que provienen de virus invasores. Entonces, ¿cómo sucede esto? CRISPR de hecho forma parte del sistema inmune de ciertas bacterias. Entonces, lo que sucede es que un bacteriófago, que es el virus que infecta una bacteria, lo que hace es introduce su ADN para infectarla. Y una vez que se detecta la presencia de este ADN extraño, llega la Cas1. Para esto, Cas significa CRISPR Associated Nuclease Protein. Lo importante de todo este nombre es que Cas es una nucleasa, es decir, que es una enzima que se encarga de cortar el ADN. Entonces, lo que va a hacer la Cas1 específicamente es que va a cortar una sección del ADN del virus y lo va a insertar al ADN de la bacteria en una secuencia que se llama la secuencia CRISPR, que es donde se encuentran todos estos espaciadores y secuencias repetitivas. Posteriormente, como en todo ser vivo, lo que sucede es que toda esta secuencia se va a transcribir y esto nos va a dar como resultado el pre-CRISPR-ARN. Este pre-CRISPR-ARN eventualmente va a terminar juntándose con esta otra proteína Cas, que es la Cas9. Ahora vamos a ver cómo. Entonces, para que se junte Cas9 con el pre-CRISPR-RNA, va a necesitar de otra secuencia de RNA. En este caso es el tracer RNA. ¿Qué es exactamente el tracer RNA? Es una secuencia complementaria a las secuencias repetitivas, a las secuencias palindrómicas que se encontraban adyacentes al spacer. Entonces, este RNA lo que nos va a ayudar es, va a servir como un puente que conecta la proteína Cas con su pre-CRISPR RNA. Entonces, una vez que ya tenemos esos tres elementos juntos, lo que va a suceder es que va a venir otra enzima que es la RNasa 3. Esta también es una nucleasa, pero su función es básicamente cortar los sobrantes que teníamos del pre-CRISPR-RNA, de manera que ya quedan cada complejo independiente. Y una vez que ya tenemos a esto se le denomina el complejo efector, que básicamente está conformado por la proteína Cas9, el CRISPR-RNA, a partir de ahora se le llama CRISPR y ya no pre-CRISPR, ¿no? Porque ya ha sido procesado, por así decirlo, y también el tracer RNA. Entonces, ya que ya tenemos a los complejos efectores, estos van a estar básicamente dando vueltas a lo largo del citoplasma de la bacteria, buscando si es que hay alguna secuencia de virus homóloga o complementaria a la que tiene el CRISPR-RNA, ¿no? Porque esto nos estaría indicando que el virus ya ha infectado anteriormente a esta bacteria. Entonces, lo que va a hacer el complejo efector es que si encuentra una secuencia complementaria a su ARN CRISPR, y también adicionalmente tiene que detectar esta secuencia PAM, que es una secuencia que solo se encuentra en virus, no se encuentra en la propia bacteria. Si detecta ambas cosas, lo que va a hacer es que la proteína Cas va a cortar las dos hebras del ADN del virus. Y esto lo que va a hacer es que el virus se neutralice. Es decir, ya no va a ser nocivo para la bacteria. Y bueno, para ver un poco más a detalle cómo está conformada la proteína Cas9, tenemos dos lóbulos. El lóbulo de reconocimiento, o REC,
y el lóbulo nucleasa, o NUC, que es el que tiene la actividad enzimática. El lóbulo nucleasa va a tener dos dominios. El dominio HNH, que es el que corta la hebra objetivo, o en otras palabras, la hebra que es complementaria al CRISPR-RNA, y el otro dominio es el RUC-like, que se encarga de cortar a la hebra no objetivo, es decir, la que es idéntica al CRISPR-RNA. Aquí lo vemos mejor. Entonces, el dominio HNH se encarga de cortar esta hebra, la que es complementaria al CRISPR-RNA, y esta otra hebra se encarga de cortar el RUC-like. Y bueno, otro dominio que tiene el lóbulo nucleasa es el dominio de interacción con PAM, que como les mencioné, es importante que se detecte la secuencia PAM para que se pueda activar este corte. Y bueno, algo importante que debemos conocer es que en laboratorio se pueden alterar estos dominios nucleasa, de manera que los desactivamos. Más adelante vamos a ver sus aplicaciones. Y bueno, entonces, como ya deben haber escuchado, CRISPR-Cas9 ha sido propuesto para la edición genómica. Fue propuesto por estas dos doctoras, Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier, en el 2012, y de hecho en el 2020 ganaron el Premio Nobel de Química. Entonces, lo que se hizo en laboratorio fue alterar un poco lo que sucede naturalmente en bacterias. Entonces, para recordar, en bacterias, como dijimos, el complejo efector está formado por la Cas9 y el CRISPR-RNA junto con el tracer RNA. En cambio, en laboratorio, lo que se hizo fue crear un ARN quimérico. Quimérico quiere decir que se ha combinado dos cosas. Entonces, ¿qué se combina en este caso? El CRISPR-RNA y el tracer RNA, de manera que formamos una única hebra. Ya no necesitamos las dos. Y a partir de ahora, a esta nueva hebra se le llama single guide RNA. Y bueno, ahora tenemos otra pregunta. Nuevamente pueden pausar el video y si no, paso a la respuesta. Entonces, en este caso la respuesta es la E. ¿Qué nos dice? Nos dice que en general las moléculas o complejos moleculares que editan o marcan el ADN deben tener como mínimo dos dominios. Y la respuesta E básicamente nos dice que necesitamos el dominio efector y de unión al ADN. Y lo cual es correcto. ¿Por qué? Porque en este caso estamos hablando que el dominio efector es la Cas9, ¿no? La que se encarga de cortar y realizar la acción. Mientras que el dominio de unión al ADN viene a ser el single guide RNA en caso de estemos en laboratorio o el CRISPR-RNA junto con el tracer RNA en las bacterias. Y bueno, con el CRISPR-Cas9 ya tenemos una manera como cortar el genoma donde nosotros queramos. Pero en células vivas lo que naturalmente sucede es que va a buscar reparar este corte, esta rotura de las hebras. Y para esto tenemos dos vías diferentes que de hecho son aprovechables de maneras diferentes también. Entonces, la primera vía de reparación es la de unión de extremos no homólogo. En este caso lo que sucede es que no se utiliza una plantilla para reparar, es decir, que no hay una hebra molde por la cual se pueda basar la célula para realizar la reparación. Entonces, lo que va a hacer es básicamente insertar o remover nucleótidos de manera aleatoria. Y esto nos va a resultar en este tipo de mutaciones que son las indels, que viene de inserción de lesión. Y estas usualmente suelen ser inocuas, es decir, que no van a codificar ni una proteína o causar alguna alteración, usualmente. Entonces esto lo que resulta es hebras no idénticas, es decir, todas las células que han sido reparadas por esta vía van a terminar diferentes, su genoma. Y bueno, su aplicación de estas es básicamente para silenciar genes. Y bueno, la otra vía de reparación de ADN que tenemos es la reparación dirigida por homología. En esta, a diferencia de la unión de extremos no homólogos, sí se utiliza una hebra molde. Es decir, que la célula va a tener una plantilla sobre la cual va a poder codificar o reparar sobre ella. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Que nos da una uniformidad en las secuencias de ADN. Es decir, que todas las células a las que le apliquemos este método de reparación van a resultar con el mismo gen insertado. Es por eso que la aplicación que tiene esta vía de reparación es para insertar genes. Uno puede decidir o diseñar el gen que quiere insertar a cierto cultivo de células. Y bueno, en base a las diferentes vías de reparación de ADN que nosotros queramos aprovechar, vamos a tener que introducir diferentes materiales a la célula. En caso queramos usar unión de extremos no homólogos, lo que se introduce básicamente es el complejo efector, es decir, la proteína Cas9 con el RNA guía. Mientras que para la reparación dirigida por homología, aparte del complejo efector, lo que introducimos es la hebra molde, es decir, la secuencia de genes que nosotros queremos insertar, la cual es denominada en este caso el DNA host.
Y bueno, ahora que ya vimos qué es lo que se le tiene que entregar a la célula, ahora vamos a ver cómo es que se le va a entregar esos materiales para que se pueda desarrollar el CRISPR-Cas9. Se puede dividir en dos formas. La primera es la inserción de genes que codifican Cas9 y el single guide RNA a la célula. Es decir, que nosotros le vamos a entregar el material genético a las células y ellas mismas van a producir toda esta maquinaria. Las maneras como se puede entregar este material genético es mediante vectores virales, transfección con plásmidos, o coinyección a cigotos o embriones. Y las ventajas que tiene este método es que las mismas células producen la maquinaria, pero una desventaja es que pueden suceder alteraciones genéticas no deseadas. Es más susceptible a esto. El otro método es mediante ribonucleoproteínas Cas9 RNA purificadas. Esto básicamente es el complejo preformado que se lo entregamos a la célula, es decir, ya casi le entregamos el Cas9 y RNA listos, solo que van a pasar algunas modificaciones dentro de la célula, pero ya está casi preparado. Entonces, la manera en cómo se puede entregar esto es mediante microinyección, electroporación y transfección mediada por lípidos. Una desventaja de este método es que es menos duradero, ya que la célula no va a producir esta maquinaria, tú se la estás entregando, pero una ventaja es que puede disminuir el riesgo de off-targets y alteraciones genómicas. Y bueno, por último, vamos a ver las aplicaciones que tiene CRISPR-Cas9 en la medicina, empezando por las aplicaciones que tiene con el Cas9 activado, es decir, que nosotros mantenemos la actividad de nucleasa de la proteína Cas9. Y bueno, estas ya las hemos visto anteriormente. La primera es la inserción de genes mediante reparación dirigida por homología, por ejemplo, estos se utilizan transgénicos, o también el silenciamiento de genes mediante la unión de extremos no homóloga. Eso se puede utilizar para silenciar genes del cáncer o genomas virales como el VIH. Sin embargo, hay que saber que esto tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, que siempre debe haber una secuencia PAM adyacente al gen objetivo para que pueda funcionar el Cas9 y también que ahí corremos el riesgo de que la secuencia objetivo se encuentre repetido o idéntico en otra parte del genoma, lo cual correría el riesgo de que cortemos otra parte del genoma que nosotros no deseamos. Y ahora para ver las aplicaciones que tiene el Cas9 desactivado o DCAS, lo que sucede acá es que nosotros desactivamos los dominios nucleasa de la Cas9. En otras palabras, ya no va a tener esta función enzimática de cortar el ADN. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Nos sirve como una proteína guiada por el single guide RNA para llegar a un punto del genoma específico. Es decir, en otras palabras, va a ser como un complejo que nos va a ayudar a transportar cualquier cosa que nosotros queramos. Por ejemplo, esto nos puede servir para la regulación de la expresión de genes. Se puede fusionar activadores o represores de la transcripción a la Cas9. En este caso, por ejemplo, tenemos fusionado al activador a la Cas9 y acá lo que va a suceder es que el single guide RNA va a guiar todo ese complejo a un gen objetivo. Y de esta forma ya tenemos al activador más cerca al gen que nosotros buscamos activar. Eso también funciona con inhibidores. Otra forma como también se puede utilizar este Cas9 desactivado es para el reclutamiento de moléculas. Se puede unir moléculas que reclutan a otras a la zona donde está Cas, como se ve aquí. Y esto también nos sirve para la activación o expresión génica utilizando modificadores epigenéticos. Y por último, el siguiente ejemplo es para la localización de genes. Lo que se realiza es unir una proteína fluorescente al complejo de Cas9 desactivado, de manera que el single guide RNA va a guiar todo el complejo al gen objetivo y lo va a marcar fluorescentemente. Este se puede considerar un método similar a FISH, pero la diferencia es que el CRISPR-Cas9 sí se puede realizar en células vivas, cosa que no se puede hacer en FISH porque recordamos que el primer paso es la fijación, donde a partir de ese lugar la célula ya no es viable. Y bueno, ya para terminar, aquí tenemos algunas preguntas de aplicación. Pueden pausar en este punto antes de que pase la respuesta. Entonces la respuesta a esta pregunta es la B. Aquí nos dicen cuál es la afirmación correcta sobre el mecanismo CRISPR en bacterias. Y la B nos dice que la proteína Cas1 se encarga de incorporar los spacers al ADN. Esto lo vimos en este gráfico más temprano, donde Cas1 cortaba una sección del ADN del bacteriófago y lo introducía a la secuencia CRISPR como un espaciador. Pero para ver por qué las otras opciones son incorrectas, vamos a ir uno por uno. En la A nos dice que en bacterias, la secuencia PAM se encuentran adyacentes a los espaciadores. Esto es incorrecto porque la secuencia PAM solo se encontraba en el genoma del virus. Si se encontrara en el genoma de la bacteria, haría que se degrade a sí misma. En la C nos dice que las proteínas K son de tipo proteasa. Eso es incorrecto porque son nucleasas.
La B nos dice que el complejo efector está formado por una proteína Cas9 y un single guide RNA. Lo que está mal de esta clave es esta parte, ya que en las bacterias no teníamos el single guide RNA, sino que teníamos el CRISPR más el tracer RNA. Y la E nos dice que las secuencias palindrómicas entre los spacers son diferentes entre sí. Esto es incorrecto porque las secuencias palindrómicas son idénticas. Y bueno, esta fue la bibliografía utilizada para este video. Muchas gracias por verlo y éxitos en todo.